Buen día, un placer estar aquí con ustedes en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, quien viene desarrollando un ejercicio de reflexión y análisis acerca de los desafíos de la reforma educativa. Yo soy el doctor Gerardo Meneses, trabajo en esta institución desde 1991 y me han pedido que comente mi punto de vista con respecto a una de las temáticas más interesantes de la reforma curricular, que es la de los fines del nuevo modelo educativo. Vamos a iniciar. Para tal efecto he dividido mi reflexión en tres momentos. En un primer momento voy a comentarles acerca de la temática de los fines, que es una temática muy relevante en el campo de lo educativo y que sin embargo en numerosas ocasiones no suele ser tomada en cuenta. En un segundo momento me voy a referir a los fines del modelo educativo y en un tercer momento voy a hacer algunos comentarios que puedan articularse con elementos que necesitan ser reflexionados, ser puntualizados y que seguramente podrán llevar a cabo una mejor aplicación de esta reforma, siempre controvertida, siempre polémica, pero existente. Así que en un primer momento les hablaré del tema de los fines en la educación. Para ello me parece muy importante señalar que una de las palabras más frecuentemente invocadas en el uso de lo educativo es la palabra fin. Con los tiempos contemporáneos, esta palabra suele confundirse con objetivos, con propósitos, con metas, y a veces no se vislumbra que en realidad la palabra tiene un alcance amplísimo y una enorme relevancia. Si somos muy estrictos, la palabra fin alude a las finalidades a alcanzar en cualquier propuesta. Y vale la pena destacar que en el caso específico del pensamiento moderno, se establecieron lo que serían tres grandes problemas para la elaboración de cualquier propuesta educativa. Recuerdo un texto muy interesante y muy recomendable, La educación y sus tres problemas, de Juan Mantovani, un pensador argentino. Es un texto que data de los años 60 y de gran relevancia. Desde su punto de vista, los tres grandes problemas de la educación son la idea de hombre, la idea de fines y la idea de medios. Y están totalmente articulados y necesitan ser plenamente congruentes para que una propuesta alcance su máxima realización. Respecto de la idea de hombre, bueno, lo que se enfatiza es que se intenta tener en cuenta qué tipo de ideal de humanidad es el que se debe lograr. Y justamente esto va a dar lugar a los fines. Los fines toman al hombre como punto de partida y a raíz de ello delinean qué sería estimable como finalidad para conseguir a propósito de ese hombre. Los fines constituyen aquello que da sentido. Los fines están vinculados con la dimensión filosófica del acto educativo. Sin fines se educa de manera caótica, de manera errática, se cree educar y en realidad se lleva a cabo una práctica que no tiene mucho sentido o que simplemente se hace por hacerse. Y, sin embargo, una vez establecidos los fines, se puede de alguna manera y se requiere que se ponga énfasis en cómo han de conseguirse esos fines, cómo han de lograrse esas finalidades. ¿Dónde se localiza o dónde se lleva la apuesta respecto a ello? En el asunto de los medios. Los medios intentan responder a la pregunta ¿cómo alcanzar los fines? Así que una idea de hombre, una idea de fines y una propuesta de medios constituyen lo que sería una idea filosófica del educar. Y esto indudablemente va a bajar en su nivel de abstracción hacia propuestas más concretas, hacia sistemas operativos, hacia instituciones
pero la idea es que la finalidad y la idea de hombre de alguna manera constituyan la orientación más generalizada para el ejercicio de lo educativo. Si tomamos en consideración que Mantovani está reflexionando estas cosas en una mirada humanista, él se va a proponer que no hay otra finalidad de la educación que la plenitud humana. Y para ello va a destacar que la plenitud se realiza, se alcanza, cuando se toma en cuenta el concepto de formación. La formación es la relación que los sujetos tienen con la cultura para asimilarla críticamente, constituirse en ella, tener identidad, enriquecerla y en ese mismo sentido alcanzar el máximo de sus posibilidades. Como se puede ver, esta es una idea totalmente moderna, insistimos, data de los años 60, recupera las viejas tradiciones que vienen de la pedagogía, de Comenio, de Rousseau, de Pestalozzi, de los grandes pensadores, de los grandes clásicos de la teoría educativa, y de alguna forma intenta acercarla a los educadores para que la cumplimenten. Al respecto de los fines hay muchas cosas más que decir. Subrayo, sin embargo, que se trata de un asunto de carácter filosófico, que se trata de aquello que nos da sentido, de aquello que construye horizontes y de aquello que en alguna medida es el gran sustento que da lugar a las políticas y a las prácticas para el cumplimiento de las tareas educativas. En tiempos más contemporáneos, con los cambios de morfología social, con las situaciones de carácter geopolítico, la discusión en torno a los fines se ha incrementado, si bien es cierto que el tipo de racionalidad contemporánea nos va planteando una suerte de tendencia al borramiento de las finalidades o al adelgazamiento de los grandes propósitos o de las grandes ideas rectoras de lo que sería una educación pertinente. Por ejemplo, hacia 1968, que se reconoce la crisis mundial de la educación, se vuelve necesario un replanteamiento acerca de los fines. Se crean nuevas modalidades extraescolares, le llaman también no formales, y el propósito capital es que se pueda integrar de manera pertinente el mundo económico, el mundo cultural, el individuo, a los retos de la productividad. Y esta tendencia nos va a marcar de manera muy fuerte, incluso hasta los tiempos contemporáneos. No obstante, emergen, lo que podríamos decir, nuevas propuestas para pensar, por ejemplo, algo que está muy vinculado a lo que es la realidad del sistema educativo y la propuesta del nuevo modelo de nuestro país, que es los grandes retos que representa el siglo XXI para la educación en el mundo. Y en ese concierto de cosas se inserta lo que sería el modelo educativo. No obstante, me gustaría destacar, antes de pasar a hablar del nuevo modelo educativo y las finalidades que enuncia y los modos en los que trabaja para difundir cuáles son sus finalidades y cuáles son sus propósitos, me gustaría hacer alusión a un pensador francés. Él es un pedagogo muy inclinado por las cuestiones católicas, no obstante, creo que los aportes que él señala no pueden despreciarse. Se trata de Jacques Maritain, un pensador que hizo la mayor parte de su obra entre la década de los 50 y la década de los 70. Y él hablaba sobre algunos errores que se cometen cuando se trata de las cuestiones vinculadas a los fines. Por ejemplo, uno de los errores que él destaca es el olvido de los fines, que es la pérdida de sentido respecto a el acto cotidiano de educar. Esto es interesante porque para algunos educadores los fines ya están más que formulados en las normas establecidas y no reflexionan acerca de la necesidad de que las finalidades tienen que adecuarse también a su tiempo, tienen que de alguna manera dialogar con las exigencias, con las condiciones, etcétera, etcétera. Un segundo error que destaca este autor es la idea de que a veces los fines son demasiado pragmáticos, a veces los fines son demasiado voluntaristas,
A veces los fines están excedidos de sociologismo, o a veces los fines están verdaderamente desvinculados de experiencias sensatas, se quedan en puras idealizaciones. En ese tenor él reflexiona sobre todo en lo que algunos discursos políticos terminan cayendo, es decir, grandilocuencias de muy sana realización, pero que no encuentran la forma de concretarse por la vía de la práctica. En ese sentido, también una pensadora inglesa reflexionaba en algún lugar sobre la importancia que veía John Dewey a propósito de que los fines constituyan una posibilidad de reexperienciar. El pensamiento de John Dewey subraya la importancia de la experiencia, pero también destaca la necesidad de reexperienciar, y los fines necesitan ser siempre reexperienciados. Y finalmente, para pasar a lo que sería propiamente el señalamiento del nuevo modelo educativo, vale la pena también reflexionar acerca de una de las ideas, de las muchas ideas que tiene Juan del Val en una obra sobre los fines de la educación. Para este autor, los fines están articulados a una serie de condicionantes. Las condicionantes, también lo sugería John Dewey, es lo primero que tiene que cuidarse para que se puedan cumplir los fines. Pero además de ello, Juan del Val nos advierte de que hay fines explícitos, declarativos, y también a menudo existen fines encubiertos. De tal manera que lo que se señala de determinada forma a veces no es precisamente lo que se está buscando como finalidad. Vamos a pasar a una segunda tónica, que es la que tiene que ver con nuestro nuevo modelo educativo. Ya puesto en vigor, ya actuando, y pues con una serie de características muy interesantes. Desde ese tiempo ya se hablaba de educación basada en competencias. Esto desde 1976, uno de los sociólogos conservadores norteamericanos, Daniel Bell, proponía que se vendría una economía de la información y tendría que desarrollar competencias. En la última reforma previa a la actual en las escuelas normales ya expresa la necesidad de educar a partir de competencias. Un debate interesante entre los seguidores, los fundadores del pensamiento educativo basado en competencias, y algunos que no comparten su punto de vista, pues polemizan acerca de si las competencias producen formación o si es la formación la que da lugar a competencias. Y bueno, todos estos antecedentes tienen que ver con la singularidad de nuestro modelo, porque el modelo, en primer lugar, apareció, disperso en su sentido educativo, y después empezó a tomar forma, pero primero con un elemento que generó mucha controversia y que se volvió muy polémico: el asunto de las transformaciones vinculadas a las condiciones laborales de los profesores, que estuvieron vinculadas al tema de la evaluación. Después se vio la necesidad de darle más cuerpo a la propuesta, porque parecía que no estaba tan definida, parecía que no estaba tan configurada, y entonces se trabajó arduamente el sentido de tratar de responder a una muy reiterada crítica, que se trataba de una reforma laboral que no tenía muy señalado los principios pedagógicos. A raíz de eso se trabajó fuertemente en la elaboración de 3 documentos clave para que se pudiera tener a la vista en qué consistía propiamente la reforma educativa, para que se pudiera ampliar la visión que la mayoría de los mexicanos teníamos y el desconocimiento que, a propósito de la misma reforma, experimentaban muchos profesores. Ya no me detengo demasiado en destacar algunos elementos de carácter emotivo, psicológico, miedos, angustias que algunos profesores externaban ante el señalamiento de que serían evaluados, porque uno de los rasgos de la reforma es
convertir la evaluación del profesorado y la evaluación educativa en uno de los elementos intrínsecos al artículo 3 constitucional. Darle un estatuto constitucional a la evaluación, pues constituye un elemento novedoso y que sí impactó fuertemente en el magisterio del país. Pero bueno, reitero, algo interesante es el trabajo y la elaboración de 3 documentos. Un documento es el documento amplio de la reforma educativa, lo que sería el nuevo modelo educativo. Un segundo documento es un muy amplio y extenso material en donde se detalla lo que sería la reforma curricular. Y un documento en el que nos vamos a detener es la carta donde se señalan los fines del nuevo modelo educativo. Esta idea de difundir los fines del nuevo modelo educativo a partir de una carta a mí me parece muy atractiva, quizás porque mi formación como pedagogo me hace destacar el papel que las cartas han tenido a lo largo de la historia, el papel que las cartas van teniendo en la formación de las personas. Hoy, más que las cartas, ¿verdad?, nos encontramos con la sustitución de las mismas por los correos electrónicos, por los mensajes instantáneos, por mensajes que tienen una gran eficiencia, son más cortos y que ya no tienen toda esa relación que implicaba escribirle una carta con todos los detalles, con todos los cuidados, con toda la emoción, para tratar de que nuestro mundo interior fuera conocido por el mundo interior de quien nos leyera. Sin embargo, bueno, las cartas no van a desaparecer, y establecer, como lo es la Constitución, una carta magna, o establecer una carta en la que se señalan lo que son los fines del nuevo modelo educativo, no deja de ser interesante. Justamente en esta carta se detallan 3 grandes situaciones. Primero, una justificación. La justificación consiste en subrayar la importancia que tiene el mundo contemporáneo en cuanto a las exigencias, en cuanto a sus rasgos más de índole tecnológico, en cuanto a la velocidad, en cuanto a la globalización y en cuanto a ciertas necesidades de tratar de evitar los mecanismos de exclusión, de tratar de estar a la altura de los acontecimientos en toda su complejidad, y en ese sentido, pues, a raíz de ello, apuntalar lo que serían unos pilares muy definidos de los fines de este modelo educativo. Entonces, el punto de partida es una suerte de coincidencia con el diagnóstico de un mundo globalizado, de un mundo en constante transformación, de un mundo tecnologizado, de un mundo que también, como dice Anthony Giddens, ¿verdad?, en la medida que se incrementa la complejidad, también se incrementan los riesgos, se incrementan los efectos no deseados, se incrementan las necesidades, y me parece que esta suerte de lectura coyuntural es un buen punto de partida. Después se establecen lo que serían, propiamente hablando, los fines, y a ese respecto se destacan 4 ideas como ideas clave. Una primera idea es conservar la laicidad, ¿verdad? Una segunda idea es conservar el sentido democrático de la educación que ha tenido a lo largo de la historia, esto muy apegado al espíritu de lo que es el artículo 3 constitucional, pero se señalan 2 ideas nuevas que en cierta forma no habían aparecido y que ahora cobran cierta relevancia. Una primera idea es la idea de calidad. Brindar una educación de calidad a todos los mexicanos es un punto que se destaca y se establece como la nueva finalidad del modelo educativo que se intenta impulsar. Y una segunda, para completar las 4, es lo que está relacionado con inclusión.
que nadie quede excluido de las características de esta propuesta interesante, novedosa, a tono con las exigencias de la época. En alguna ocasión, cuando se hacían los foros de consulta a propósito del nuevo modelo, decía yo en una conferencia que a esos fines es muy difícil encontrarles un señalamiento crítico. Son fines loables, son fines valiosos, son fines que incluso podríamos decir están consensados. Podríamos reflexionar hasta dónde los fines están dictados de manera global, también por acuerdos supranacionales, pero no dejan de ser a la letra fines defendibles, fines importantes, fines que hay que cuidar, que se puedan aplicar y cumplir en los hechos. Y coincido, sigo sosteniendo ese mismo punto de vista. Son ideas rectoras que amplían lo que sería esta reforma y que sientan buenas bases para el cumplimiento de un buen modelo educativo. No obstante, hay que decir, ¿verdad?, que tenemos ya casi 20 años, si no es que más, discutiendo en qué consiste la calidad. ¿Cuáles son los criterios en los cuales se va a definir lo que es la calidad? Y también, de manera muy interesante, se dan unos debates muy intensos, muy acalorados, acerca de los temas de exclusión, los temas de educación inclusiva, que aquí están, digamos, como telón de fondo, tratando de inspirar esta carta importante, ¿verdad? Carta que nos recuerda las cartas de Pestalozzi, carta que nos recuerda las cartas escritas por John Dewey, carta eminentemente pedagógica. Bueno, y una idea más que también resulta importante es la idea de que a partir de estos 4 pilares que están vinculados con aquellas ideas que datan de los años 70, de aprender a vivir juntos, aprender a convivir, aprender a ser, aquí no está señalado, pero también es interesante el aprender a hacer, pues todas ellas deben dar paso a una pregunta que está explícitamente en la carta, que es: ¿qué tipo de mexicano deseamos formar? ¿Qué idea de mexicano, qué idea de estudiante, qué idea de educando habrá de promoverse en este nuevo modelo educativo, o en este modelo educativo que está ya puesto en vigor? Es una pregunta interesante, es difícil memorizar todos los rasgos de idealización que se están considerando. No obstante, si me permiten, voy a destacar 3 dimensiones. Esta es la carta que se publicitó, ¿no? Acá aparece la idea de lo que es la lectura del contexto, después su vinculación con el artículo 3, y aquí no sé si se alcance a ver, pero dice los mexicanos que queremos formar, ¿verdad? Y esta idea de mexicanos que queremos formar está destacando que desde preescolar hasta educación media superior, que serían modalidades y niveles obligatorios, articulados en un plan que evite la dispersión, pues instrumentan el tipo de mexicano que queremos formar. Y para ello dice las cualidades que este mexicano debe tener, y se aglutinan, desde mi punto de vista, en 3 rubros. Un primer rubro tiene que ver con el lenguaje y la comunicación, lo cual me parece un acierto, toda vez que el sujeto, o el hombre, si lo quieren ver de esta manera, está constituido siempre por el lenguaje. Siempre sus posibilidades de crear mundo están auténticamente arraigadas al lenguaje, pero aún más a sus competencias comunicativas, sus competencias comprensivas, a las posibilidades de estar en diálogo con otros, porque es en el diálogo con otros en el que nos vamos constituyendo. Entonces, un primer énfasis, aquí lo establece, dice: el mexicano ideal es una persona que se expresa y comunica correctamente, tanto oralmente como por escrito. Lo hace con confianza, con eficacia, en español y en otra lengua,
tiene capacidades de análisis, síntesis, argumenta, critica, reflexiona, es curioso, es creativo, exigente, está informado, además tiene cierta inclinación por los aportes de la ciencia y la tecnología, como muy modernizada aquellas viejas premisas de una educación científica en contra de todo fanatismo, una educación democrática, una educación también abierta a los avances de la ciencia y la tecnología. Es un primer rubro. En un segundo rubro aparecen elementos que tienen que ver con la identidad. Dice a la letra, el sujeto del siglo XXI que busca el modelo debe tener estas características: conocerse y respetarse a sí mismo, valorar su identidad, reflexionar sus actos propios, confiar en sus capacidades, saber trabajar en equipo, privilegiar el diálogo, la razón, cuidar su salud, etcétera. Toda una serie de situaciones vinculadas con la identidad personal, con su acercamiento a lo cultural. En este documento no se aprecia, pero en otros sí, del propio marco, textos que alimentan la reforma, esta idea de cómo lo incluyente no puede dejar de lado tanto lo intercultural como lo multicultural. Y el tercer rubro es un rubro interesante. Acá yo sí tengo una pequeña crítica, porque dice, este sujeto, este hombre, este alumno tiene valores, se comporta éticamente y convive de manera armónica. Todos tenemos valores, el punto es que sean valores vinculados con esta posibilidad constructiva de ir creciendo, de ir ampliando. Más adelante se establece cuáles serían los logros esperados en esta carta, y los logros los establecen en unos ámbitos y de acuerdo a cada nivel educativo. Aparece el ámbito del lenguaje y la comunicación, el de pensamiento crítico y reflexivo, el de los valores y la convivencia, el del desarrollo físico y emocional, el de la relación de México con el mundo, importante el arte y la cultura, el medio ambiente, y como han destacado algunos analistas, entre los rasgos atractivos y probablemente positivos que tiene esta consideración amplia de la reforma y del nuevo modelo educativo, es la inclusión de lo socioemocional, que nos da otra idea, o que nos da una idea muy específica de cuál sería el tipo de educando, el tipo de persona, el tipo de sujeto que está constituyéndose en la realidad contemporánea, en la realidad de nuestro presente. Aquí tenemos la carta y aquí tenemos la propuesta curricular para la educación obligatoria. Falta el documento del nuevo modelo educativo, pero entre los tres sí hay dos características que quiero destacar. Primera característica, cómo están articulados, ¿verdad? Y luego, cómo también tienen como una especie de circularidad. Encontramos ideas que se pueden perfectamente vincular y aparecen de manera sintética en el otro documento y en el otro documento, y así se trata como de esferas interactuantes que a veces dan la idea de un pensamiento holístico, o a veces dan la idea de que se trata de una visión incluso cibernética, lo cual daría para un análisis mucho más detallado, mucho más profundo, mucho más, digamos, necesitado de sopesar sus implicaciones. Hay mucho que se ha dicho con respecto a cuál es la suerte de la educación en el presente, y se ha destacado, por ejemplo, cómo el énfasis está puesto en la competitividad, el énfasis está puesto en esta idea de capitalismo veloz, el énfasis está puesto más en lo económico que en la realización humana, y sin embargo en el documento que nosotros tenemos a la vista, los énfasis no son tan sesgados a una dimensión técnico-instrumental o pragmática, ¿verdad? Hay que ver en los hechos de qué manera el profesor está llevando a cabo el cumplimiento del modelo, y eso ya forma parte de otros asuntos como cuáles son los ejes que el modelo tiene que cuidar, entre ellos pues los principios pedagógicos, la formación del profesor, la incorporación de las tecnologías, una serie de situaciones que, insisto, dan lugar a una visión circular, amplia,
y muy interesante. Los fines no son tan extensos, no están tan detallados, pero sí son muy orientadores. Ese es mi punto de vista. Y me queda una temática, me queda un punto que es, digamos, una serie de reflexiones de cierre. ¿Qué reflexionar a propósito de esta relación con el sentido conceptual, filosófico, el sentido operativo, ya concreto del nuevo modelo educativo y, digamos, los retos, las inconsistencias, las necesidades, las inquietudes que puede despertarnos un documento como el que aquí estamos comentando? Porque recuerden que la idea es los desafíos que nos representa la reforma y el nuevo modelo educativo. Y los desafíos son muchos, tanto para que se cumpla como para irlo depurando. No hay que olvidar que es resultado de una consulta nacional y sin embargo siempre pueden venir nuevas inquietudes, nuevas reflexiones, nuevos apuntalamientos. Bueno, en ese tenor yo quiero destacar tres ideas que considero no pueden dejarse de lado. La primera idea, para mi gusto, tiene que ver con cuál es la concepción pedagógica en la que se está sustentando el modelo. La segunda idea tiene que ver con una suerte de necesaria reflexión en torno a un concepto que aparece señalado, pero que realmente es tratado de manera muy escasa, que es el concepto que desde el punto de vista del documento está ligada a su fundamentación principal, y es el concepto del humanismo. Se entendería, tomando en cuenta lo anterior, que el tipo de concepción pedagógica que se lleva a cabo es una concepción vinculada al humanismo, indudablemente, ¿verdad? Y después, una ausencia, para mi gusto, que nos hace reflexionar, tiene que ver con lo que durante toda una tradición de siglos ha sido la idea de la didáctica, ¿verdad? La didáctica no aparece muy claramente, aparece un énfasis interesante, importante, que es destacar que nos encontramos en el marco de la sociedad del conocimiento, y entre las cosas que se promovían cuando se propagandizaba el concepto de sociedad del conocimiento era la idea de reemplazar la enseñanza por el aprendizaje. Era también la idea de poner cierto énfasis en lo que serían algunos rasgos novedosos para lo que orienta la educación. Por ejemplo, el concepto de eficiencia o el concepto de liderazgo, que son términos ciertamente empresariales que tienen que ver con una idea muy singular del acto de educar y que sí están como en cierta forma encubriendo otras visiones de lo educativo que de repente suenan un tanto dispares a propósito de lo que se está sustentando. Entonces, en ese sentido, un primer elemento que comento es que el concepto de pedagogía está subordinado al cumplimiento de aprendizajes. En ese sentido encuentro dos inquietudes. En un primer momento, en algunas partes de los documentos se enfatiza la necesidad de promover o proporcionar, incluso proporcionar, aprendizajes que puedan ser significativos, aprendizajes que puedan no ser enciclopédicos, aprendizajes que no sean mecánicos, sino que puedan estar vinculados con la vida cotidiana y con la resolución de problemas. Si bien destaco que se reconoce que el conductismo no fue el mejor enfoque sobre lo que es aprender y que en cierta medida se toma en cuenta los aportes de lo que sería el constructivismo,
e incluso el socioconstructivismo, es muy interesante no mirar que el aprendizaje es una construcción y destacar que el aprendizaje es una adquisición, entra un poco en tensión con la idea de que los aprendizajes se construyen. Incluso se construyen construyendo al sujeto y construyendo la propia realidad. Y eso, digamos, desde Piaget lo sabemos y es un planteamiento que ya tiene sus años. Entonces, esta situación entra un poquito en contradicción con algunos de los planteamientos. También la idea del aprendizaje situado y un poco el olvido del viejo concepto formación. La formación como esta constitución de los actores, como esta toma de conciencia, como este reconocimiento de la diferencia, como esta conversión del sujeto en proyecto, se ve difuminada cuando el énfasis está puesto en el aprendizaje. Para decirlo claramente, han sido más la psicología y cierta mirada de la didáctica la que ha puesto énfasis en el aprendizaje. Paradójicamente, la pedagogía ha puesto mucha atención en los fines. La psicología no tanto. La psicología ha operado objetivos más o menos realizables a corto plazo. Pero si alguien ha reflexionado sobre los fines, que es el tema de esta charla, esa ha sido la mirada pedagógica, que sí, por supuesto, hace una lectura pedagógica del aprendizaje, pero no es su concentración prioritaria. Así que un primer asunto ahí como a tratar de acotar para darle otro fondo a lo que sería nuestro desafío con respecto al modelo, es esta necesidad de una recuperación pedagógica más en serio. Eso tiene también que ver con la idea del humanismo. Es interesante que cuando se nos explica qué visión de humanismo se trabaja en la propuesta, se apela mucho a lo que serían los elementos del artículo 3 constitucional, no se dice propiamente qué se entiende por hombre, y solo voy a destacar dos elementos para la reflexión. Primer elemento, en realidad el tipo de humanismo que aparece en el artículo 3 constitucional no es el humanismo propiamente dicho en su sentido primigenio o más profundo, sino que se trata del enfoque liberal de la sociedad. Un enfoque que pone énfasis en las cualidades individuales, pone el énfasis también en lo que sería esta posibilidad de ofertar mi trabajo dentro de un marco de profesionalización, pero que descuida otros elementos de índole filosófica, no de índole política, porque lo político sí lo atiende, pero que de alguna forma apuntala una idea más o menos recortada de lo que sería el ser humano. La segunda reflexión es otro tipo de reflexión que tiene que ver con cómo el pensamiento contemporáneo ha intentado someter a crítica el humanismo. Porque el humanismo, como todos lo sabemos, como todas las corrientes, tiene sus excesos, tiene sus defectos, tiene sus límites. Entonces han emergido pensadores que algunos han caracterizado como antihumanistas, pero eso no es real, sino que han propuesto que en lugar de poner el hombre en el centro, se coloque en todas sus múltiples complejidades lo humano, pero no como un ideal de perfección, que es una característica que tuvo el humanismo, sino como una rectificación constante de lo que es lo humano. Y para ello, bueno, tiene que ver con lo que se llaman las tendencias postestructuralistas, posmodernas, contemporáneas, y que, bueno, han aportado muchísimo a esta idea de una reconfiguración del mundo humano que exige al mismo tiempo una reconfiguración de las estrategias para llevar a cabo lo educativo. Finalmente, y para no cansarnos, para no aburrirnos, estimados espectadores, esta suerte de necesidad de cuidar la realización concreta de las metas, pero poniendo énfasis que lo central es esta
formación integral de la que habla el nuevo modelo educativo. Es decir, no solo procedimientos, no solo, digamos, integraciones, sino también esta amplitud de lo humano, esta posibilidad de convivir en la diferencia, esta necesidad de enriquecer lo que es la experiencia, y creo que esos son grandes retos que nos esperan a decididores, a educadores, a investigadores y a todos los que están interesados en el futuro y en el presente de lo que son nuestros educandos. Créanme que varias cosas se quedan fuera, pero esto no termina, esto va a continuar, y yo les agradezco muy encarecidamente su atención y espero que todo esto sea útil. Gracias y hasta pronto.